bueno, para satisfacer a algunas agrupaciones o quién sabe qué cosas. Aquí la gente lo que quiere es, de verdad, pudiera estar de acuerdo con, no con dialogar, con negociar, pero la salida, ponerle fecha de vencimiento a este desastre que estamos atravesando acá en Venezuela, fecha ya de vencimiento a un régimen que ha acabado no solamente con la economía venezolana, sino que ha acabado con las instituciones venezolanas. Por eso desde hace algunos días, Jorge, se ha constituido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a proposición de nuestro decano David Rudman, una especie de talleres que estamos dictando en toda el área de influencia de la Universidad de Carabobo, denominada Aula y Constitución. Bueno, con esos talleres hemos iniciado primero en el Teatro Doctor Alfredo Celis Pérez, donde el teatro yo nunca lo había visto tan lleno, y fíjate que yo tengo años asistiendo a ese teatro porque ahí son los actos de grado. Así es. Había más de 1.200 personas, bueno, muchos de pie, muchos sentados, algunos afuera, escuchando lo que se decía. A partir de allí, bueno, comenzamos a girar por el estado Carabobo y por otros estados. Hoy teníamos previsto llevar ese evento al núcleo La Morita, lo suspendimos por el plantón. El miércoles los vamos a volver a dar. En el Teatro Doctor Alfredo Celis Pérez a las 10 de la mañana los invitamos. Ahí vamos a hablar de esta fraudulenta constituyente, vamos a hablar de lo que es la Constitución, vamos a hablar qué mecanismos tenemos nosotros los ciudadanos. Cuando digo los ciudadanos todos, aquí tenemos que involucrarnos todos, sean militantes de partidos políticos o no, sean inclusive con un color rojo, que piensen todavía en el fallecido presidente o no piensen en él. Porque esto no es un problema de una individualidad o de un capricho, esto es un problema de república. Y cuando usted dice a dónde, yo le pregunto, ¿hacia dónde vamos? Y usted me dice, no, es que ya llegamos. ¿Ya sí. llegamos a qué? ¿A qué llegamos? Ya llegamos, más adelante no podemos ir, porque ya de aquí hacia adelante es nuestra muerte como nación. Cuando te digo nuestra muerte como nación es, ¿qué pretende Nicolás Maduro? Que yo creo que eso fue un as que se sacó debajo de la manga, para desvirtuar todo lo que estaba pasando en el país, que era hambre, miseria, delincuencia, desespero del venezolano, y lo trata de disimular con un problema electoral. Eso es mentira. Cuando yo veo algunas, inclusive de la oposición, veo algunos afiches que mandan a hacer elecciones ya. Aquí la gente no quiere elecciones. Cuando digo no es que no quiere elecciones porque no está de acuerdo con que en algún momento resolvamos los asuntos electoralmente, sino el problema ahorita es más inmediato que unas elecciones, imagínate tú, organizadas y administradas por un CNE tan cuestionado. Entonces, ¿qué hace Nicolás Maduro? Se siente, por supuesto, como amparado con el Tribunal Supremo de Justicia, para que se le interprete que ese artículo 348 le da la facultad a él para convocar un proceso constituyente, cuestión que no tiene la facultad. Puede tener la iniciativa, pero la facultad o quien ordena la convocatoria siempre tiene que ser. Ahora, basado en lo que usted acaba de decir, profesor Aure, fíjese, ¿qué pasaría entonces si en lugar de hacer esa elección de los constituyentistas a la Asamblea Constituyente, el CNE dice, bueno, vamos a dejar de lado esto por unos meses y vamos a adelantar más bien las elecciones regionales de gobernadores? Esas elecciones, ¿cómo las ve usted? Mira, es que el problema, ¿son viables? ¿Cuál es el asunto con esas elecciones? Es que el problema, así... Y le hago la pregunta por lo que usted está diciendo. Claro, es que así no estemos de acuerdo, por ejemplo, aquí en Carabobo, con Ameliach, o en Cojedes con la gobernadora que dejaron encargada, o con el que dejó encargado Tarek el examen Aragua. Lo digo aquí en el área de influencia de la radio, ¿no? Claro. Así no estemos de acuerdo, así cambiemos a los gobernadores, el problema va a persistir, porque vamos a seguir teniendo el mismo poder moral que se comporta de una manera inmoral. Vamos a seguir teniendo el mismo Tribunal Supremo de Justicia, vamos a seguir teniendo los mismos poderes, el mismo Consejo Nacional Electoral. El problema no es que adelanten o no las elecciones regionales o inclusive las elecciones generales. El asunto aquí va mucho más allá, Jorge, a lo mejor esto va a sonar un poco chocante. El asunto aquí es a cambiar el CNE y aquí esto es un emplazamiento y ya. A la Asamblea Nacional, dirán, no, pero la Asamblea Nacional yo los veo al frente de las marchas, perfecto, las marchas que todos los ciudadanos asistimos. Yo vengo del plantón ahorita en el Tijerazo.
Pero ese no es el punto es que como institución, como único poder legítimo que tenemos en este país, que es la Asamblea Nacional, nombre un Consejo Nacional Electoral, nombre un nuevo poder moral, nombre un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y ya nosotros los ciudadanos respaldaríamos cualquier decisión que realice ese tribunal y ese poder moral. ¿Cómo pudiera instalarse ese nuevo poder electoral del cual usted habla? Bueno, por eso hemos llegado... ¿Cómo instalarse si Jorge, el propio Ejecutivo seguramente lo impediría? Claro que lo va a impedir, por supuesto que lo va a impedir, pero ahí está la fuerza moral, inclusive de los ciudadanos, que eso es lo que claman, acciones corajudas, acciones verdaderamente que den respuestas a la situación nacional, no esperar a ver ¿qué hacemos? Y si nos pasa eso, desde luego, lo mismo que hicieron con los 3 diputados amazonas. Fíjate la burla que existe. Desde el 2015, del 28 de diciembre, creo que fue la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que desproclamó a los magistrados, mejor dicho, a los diputados. A los 4 diputados, sí. A 4, 3 de la oposición y uno del chavismo. Los desproclamó hace años y 7 meses. Bueno, y no han podido convocar esas elecciones para darle representación al Estado Amazonas. Pero sin embargo ahora se proponen hacer un cronograma de constituyente, un cronograma electoral regional y municipal. Esto es una burla, Jorge y amigos que nos están escuchando. Ya basta de seguir jugando carritos con esta gente que no está jugando carritos. Esta gente sabe lo que está haciendo. Todo esto es un plan premeditado, lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es, mira... ¿Usted cree que hay gente en la oposición que juega con el gobierno entonces? Debe existirlo, Jorge, debe existirlo. Por supuesto que debe existirlo, y eso debe existirlo porque a mí nunca cambio mis criterios. Desde luego que puede haber gente en la oposición que pueden estar negociando algo, su estabilidad, alguna parcela, pero a esa gente también se la va a llevar los ciudadanos. Hay muchas personas, algunos miembros o algunos dirigentes, que creen que esta es la misma Venezuela de antes. Venezuela ha crecido intelectualmente, Venezuela ha crecido en cuanto a los liderazgos. Venezuela está clara que no quiere ni el presente, pero tampoco quiere el pasado. Venezuela apuesta a una nueva Venezuela, una Venezuela donde se privilegie las credenciales, donde se privilegie el talento democrático, la sabiduría de los venezolanos y que haya gente capacitada para dirigir cada una de las instituciones. A eso apuesta el venezolano de hoy. Por eso, ahorita, Jorge, barrer hacia adentro. No tenemos por qué criticar la postura de la fiscal general de la República. Hay muchos que dicen, yo no le creo a la fiscal. Mire, yo tengo que creerle, o sea, de acuerdo a lo que dice, no sé lo que sienta, ¿ok? Pero si lo que ella dice es lo mismo que nosotros estamos diciendo y hemos venido diciendo... No solo lo dice, ya ha empezado por eso, y lo ha empezado a hacer. Acciones, ¿no? De hecho, hace 2 semanas, yo mismo fui a la Fiscalía General de la República y le solicité a ella, como representante de quien ejerce el monopolio de la acción penal en Venezuela, que intente el antejuicio de mérito en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ayer o antes de ayer hizo algo un selecto grupo de juristas. En ese tema precisamente queremos entrar. A ver, mucho se ha especulado en los últimos días precisamente con respecto a cuál debe ser la actuación o no de la Fiscal General de la República. Incluso un señor llamado Pedro Carreño se atreve a señalar que la fiscal ya sufre de insomnia mental, que debe asistir a un psiquiatra, un psicólogo, porque es que está mal de la cabeza, según sus propias palabras. Supongo yo que es por las acciones que ella ha estado ejerciendo en los últimos días y sus declaraciones. ¿La Fiscal General de la República tiene entre sus competencias o no tiene entre sus competencias solicitar, número 1, antejuicio de mérito al presidente de la República, número 2, antejuicio de mérito a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? ¿De qué forma puede hacerlo y cómo sería ese proceso? Tanto el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, como el Código Orgánico Procesal Penal, como la Constitución Nacional, establecen cuáles son las facultades, las competencias del Ministerio Público. La Fiscal General de la República, vemos sus competencias en el artículo, creo que 285 de la Constitución. Ahí vemos que deben garantizar los procesos y el respeto de los derechos. Creo que el 377 del Código Orgánico Procesal Penal te establece las competencias, o mejor dicho, quién puede intentar el antejuicio de mérito. Y vemos que el antejuicio de mérito
Para ser juzgado el presidente de la República o cualquier alto funcionario, sea un gobernador, sea un ministro, sea un general en ejercicio, sea un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, no se puede intentar ninguna querella o ninguna acción penal en contra de estos funcionarios si antes no media una querella ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena para que se dé el permiso de comenzar el juicio. El antejuicio es como un permiso que se le otorga para enjuiciar a alguien. Vamos a hacer una pausa y enseguida nos sigue explicando cómo funciona lo del antejuicio de mérito a los altos funcionarios del Estado. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. El 200 ¿qué? 85.